heterocedasticidad. Ahí hay un resumen de todos los tests que contiene el Gretel, ¿ya? Recuerden que la forma de evaluar estos tests es analizando el valor P y en función de ese número, si es menor al 5%, se rechazaría la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay heterocedasticidad, siempre la misma. En cualquier test de heterocedasticidad, la hipótesis nula siempre es la misma, ¿ya? Y acá hay una serie de test, ¿no es cierto?, la cual uno tendría que empezar a decidir en función entonces del estadístico P. Recuerden, si el P es menor al 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? La consecuencia de rechazar una hipótesis nula para cualquier test de heterocedasticidad significaría que hay evidencias que muestran la presencia de heterocedasticidad. El siguiente paso tenía que ver con la corrección de la heterocedasticidad. Para corregir la heterocedasticidad tenemos un método alternativo a los mínimos cuadrados ponderados y, bueno, a los mínimos cuadrados ordinarios, y que le vamos a llamar así, mínimos cuadrados ponderados. Para poder hacer esta corrección necesito conocer dos cosas. Primero, la forma que tiene la heterocedasticidad, que en este caso sería creciente, o acá también. Fíjense que acá es creciente en términos lineales y aquí es creciente no lineal, ¿no? O puede ser la heterocedasticidad decreciente, ¿ya? En términos lineales o no lineales. Eso es lo primero que tengo que identificar, ¿ya? ¿Qué forma tiene la heterocedasticidad? Y en segundo lugar, necesito saber qué variable es la que genera la heterocedasticidad. ¿Ya? O sea, esto lo tendría que hacer con la X1, con la X2, con la X3, con todas las variables para poder determinar cuál es la que está generando el problema. Entonces tenemos que conocer esas dos cosas, la variable que genera y la forma de la heterocedasticidad. A eso le llamamos conocer la naturaleza de la heterocedasticidad, saber qué variable la genera y si es así de manera creciente, como los dos gráficos superiores, o decreciente, la naturaleza de la heterocedasticidad. Una vez que tenemos esos dos datos, ¿ya?, procedemos a la corrección. ¿Ya? La corrección consiste en una transformación de nuestra regresión, de nuestra función matemática. ¿Qué función, o sea, qué forma de transformar vamos a utilizar? Bueno, se recomienda la siguiente. Si es que fuera creciente, o sea, los dos casos que están acá arriba, podríamos probar con 1 partido por x, ¿ya?, toda la ecuación, dividirla por 1 partido por x, que sería el caso, digamos, probablemente de una heterocedasticidad creciente y lineal, o probar, ¿no es cierto?, con 1 partido por raíz de x o 1 partido por x cuadrado para relaciones que no son lineales. ¿Ya? Ese sería el caso. ¿Y qué x utilizo si es que hay más de una? Bueno, aquella que está generando la heterocedasticidad. Y si tiene esta forma o esta otra, procedemos a varianza creciente. Si por el contrario vemos que la varianza tiene esta forma, vale decir decreciente, que a medida que aumenta la x, la variabilidad va disminuyendo, por eso hablamos de varianza decreciente, podemos probar multiplicando toda la ecuación de la regresión por x o por raíz de x. Vamos haciendo una transformación y vamos probando si se ha corregido o no el problema de la heterocedasticidad. ¿Sí? Pero cada una de esas depende si es lineal una lineal o puede ser cualquiera. Como si tengo una no lineal y la multiplico por 1 partido x al cuadrado.
Claro, si fuese así, te funcionaría con la primera. Solo con la primera. Claro, si fuese más bien así. Lo que pasa es que en la realidad no son todas estrictamente así ni así, sino que son. Por eso uno puede ir probando. Puede ir probando, además que es tan rápido de hacer que tú vas insistiendo hasta que puedas arreglar el problema de la heterosclerosis. ¿Cómo lo haríamos en un caso práctico? En un caso práctico sería el siguiente. Práctico haríamos esto. Entonces, tenemos la regresión original y vamos a pensar que la regresión es creciente, así como esta forma, la varianza es creciente, y lo que hacemos entonces es multiplicar por 1 partido por x, toda la ecuación. Fíjense que aquí va a ser y dividido en x, va a ser una nueva variable, acá va a quedar 1 partido por x, el x ahora va a quedar, este beta 1 ya no va a quedar multiplicado por nada, o sea, este sería como nuestro nuevo intercepto, ¿cierto? Y el error multiplicado por ese 1 partido por x se corregiría, ¿ya? Sería homocedástico ahora en teoría. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio al respecto. No sé si alcanzamos a hacer un ejercicio de este la clase pasada o no. ¿No? Dígame. ¿Me puedes explicar de nuevo por qué se divide en 1 partido por x? Se divide en 1 partido por x porque a medida que aumenta x, la varianza va disminuyendo, ¿cierto? Pero si tú lo divides por x, ¿qué va a pasar con el error? Va a tender a estabilizarse. Porque el error crece con el x. Y tú al dividirlo por x, entonces se va generando la operación contraria. Se va estabilizando. Pero nosotros queremos que los errores se comporten así, ¿no es cierto? Homocedásticos, que tengan la misma variabilidad. Pensemos este modelo que tenemos acá: mínimos cuadrados ordinarios, salarios, tiers. Este es el ejercicio de la normalidad. Podemos hacer un contraste para verificar primero la heterocedasticidad, o hacemos un análisis gráfico primero. Si hacemos el gráfico de los residuos por observación, por ejemplo, y a veces los gráficos no son tan decidores, por así decirlo, ¿no? Ahí está el gráfico de los residuos. La verdad es que no se ve ni así ni así, ¿no? Uno pudiese pensar que incluso tiene una forma así, pero recuerden que el gráfico es una forma de analizar el fenómeno de manera informal, no es definitivo, ¿ya? A veces son muy evidentes, otras veces no. En este caso, por ejemplo, pareciera incluso que no. Pero hagamos una prueba formal, hagamos la prueba de White. Hacemos la prueba, nos vamos al modelo nuevamente y fíjense que acá abajo, ¿no es cierto?, aparece esto nuevo que vendría siendo algo así como el resumen de la prueba de White. Aquí está la prueba de White. ¿Qué es lo que hace? Toma los errores al cuadrado y hace una relación con el x y el cuadrado de los x. Ustedes se fijan que acá la x1, el coeficiente, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿cómo es la varianza? ¿Cómo es la varianza en relación a la x1? ¿Directa o inversa? El beta que la está acompañando es positivo. ¿Qué pasa si x1 aumenta? ¿Qué pasa con la varianza? Aumenta. Si hubiese sido negativo ahí, tendríamos un caso de varianza decreciente. En este caso es creciente. Con eso lo hacemos, ¿ya? Si tuviésemos más x, 1, x2, x3, basta mirar acá para ver cuál es la que genera la heterocedasticidad. En este caso, aquí hay 3, digamos, asterisco que indica que es significativo incluso al
al 1%. ¿Ya? Por lo tanto, esta es como es la única, bueno, es la única, pero si hubiesen más, así nos damos cuenta cuál es la variable que genera el problema de la heterocedasticidad. Las más significativas son las que más inciden en la problemática de la heterocedasticidad. Y con el signo vemos si es creciente o decreciente. En este caso, ¿cómo sería la varianza? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿ya? ¿Recuerdan? El beta ahí es positivo. Ese es el output de la prueba, no es el output del modelo. ¿Ya? Acá está el output del modelo. Acá está el output del modelo, ven ahí está salario, aquí están los años, y debajo del output aparece el contraste de y. Nos recuerda nuevamente, si es que nos olvidamos de la hipótesis nula, en este caso no hay heterocedasticidad, y evaluamos si rechazamos o no en virtud de el valor P. El valor P, si es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, es menor al 5%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis. ¿Qué estamos rechazando? Que no hay heterocedasticidad. Vale decir, hay presencia de heterocedasticidad. O sea, con esta prueba está identificando la presencia de heterocedasticidad. ¿Ya? Bueno, la consecuencia más importante de esto es que los parámetros, los T de Student y la F de Fisher que utilizamos para evaluar la significancia del modelo no son válidos. Y aquí estamos diciendo que hay 3 asteriscos, ¿no? Donde la información que aportan los años para explicar el salario es significativa. Pero dado que hay heterocedasticidad, esa prueba todavía no es válida, no es definitiva. ¿Ya? Porque si corregimos la heterocedasticidad, puede que esa información ya no sea estadísticamente significativa. ¿Ya? Entonces se ponen en duda nuestras pruebas de significancia en presencia de heterocedasticidad. Bueno, corregimos entonces. ¿Cómo vamos a corregir? Según esto, dividiendo todo en X. Esa sería la primera forma. Si no resulta, sería todo dividir en 1 partido en raíz de X o 1 partido en X cuadrado. Vamos a ver con la primera alternativa. Entonces voy a ir donde está esto originalmente, añadir y definimos una nueva variable. ¿Ya? Entonces recuerden que esto es salario igual beta 0, este es el modelo original, más beta 1 por los años, más el error, que este error crece a medida que aumentan los años. Entonces la forma de corregirlo es dividirlo por 1 partido por años o 1 partido por el X1. Entonces te queda salario dividido en años, esa sería una nueva variable I. Acá quedaría 1 partido por años multiplicado por el beta 0, aquí quedaría solamente el beta 1 y aquí quedaría el error partido por los años, que este error sí sería, a diferencia del anterior, estaría con esta forma, ¿no? Sería como se da en teoría. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una nueva I, este va a ser una nueva X, ¿no es cierto? Este va a estar ahí, fíjense que ahora este es un intercepto, ¿no? Y un nuevo error que ahora va a ser cómo se da. Entonces tenemos que generar esas dos variables, que es salario partido por años y 1 partido en años. Le voy a llamar así, y es igual a salario, lo tecleo, o sea, lo selecciono, dividido en años. Y ahí debería generarse una tercera variable que le hemos llamado I. Le pueden llamar como ustedes quieran, ¿eh? Aceptamos. Ahí está la nueva variable. Nos faltaría la variable X del modelo, que sería el inverso multiplicativo de los años. Lo hacemos de la misma manera, añadir nueva variable, aquí le vamos a poner X es igual, sería 1 dividido en years o en años, ¿sí?
y aceptamos. Ahí está entonces nuestro modelo, o sea, nuestras variables, y ahora tendríamos que generar el modelo. Mínimo cuadrado ordinario, la I, que es en el fondo salario dividido en año, salario por año, y la X, que sería la inversa, el inverso multiplicativo de los salarios. Y aceptamos. Ahí está. El modelo es significativo, o sea, aparentemente está bien. Lo que tendríamos que contrastar es que no exista presencia de heteroscedasticidad en este caso. Vamos a ver si hemos corregido. Hacemos la misma prueba. Contraste de Y. Ahí está. Fíjense que ahora la X no es significativa. Por lo tanto, nuestra X no está generando heteroscedasticidad. Vamos al modelo 2. Este es el modelo de la Y de la X. Y aquí está entonces el resumen de la prueba de heteroscedasticidad. Bajo ese nuevo valor P de 0,62, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? Claro, no la podemos rechazar, ¿cierto? No la rechazamos, entonces podemos decir que no existe, o no hemos detectado al menos, heteroscedasticidad. Porque siempre uno en el ámbito científico nunca es tan categórico, ¿no? No es que no exista, ¿no? Al menos no pudimos constatar la presencia de heteroscedasticidad, ¿ya? Con esta prueba. ¿Se entiende entonces cómo poder...? Bueno, si hubiese heteroscedasticidad, tendríamos que probar con otra transformación, ¿ya? Dividirla por la raíz, dividirla por el x cuadrado o multiplicarla también por eso, ¿ya? Creo que hay alguna frase sobre los contrastes, así como primero y después el más general es Y, el que sirve como para todos los casos. Yo empezaría siempre con eso. Y luego por orden los que están ahí en el Gretel, ¿ya? Nosotros vimos dos en clase también que no están en Gretel, pero que son fáciles de hacer. No, sí. ¿Ya? El de Park y el Pagan. Pero este es como el que más se usa. Pero no usen solo uno, traten de usar más de uno, ¿ya? Tratar de testear que al menos con dos pruebas, no han podido detectar la presencia de heteroscedasticidad, ¿ya? ¿Sí? Si quieres hacer el contraste de Jarque-Vera, tendrías que guardar los residuos para este modelo. Guarda los residuos. Voy a poner residuos. Aceptamos. Te vas a la ventana original y te aparece una variable número 5 que serían los residuos del modelo 2, porque yo tenía acá dos modelos, ¿te acuerdas? El modelo con las variables originales y el modelo con las variables transformadas. Estos son los residuos del modelo con las variables transformadas. Vas a variable y aquí está el contraste de normalidad. Y aquí aparece todo. Acá está el de Jarque-Vera. La hipótesis nula ahí es que los errores se distribuyen normales. Para hacer el 1% de la raíz de los años, elevamos el año a 1 medio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le voy a enseñar? Bueno, acá, según la prueba de normalidad de Jarque-Vera, los residuos no son normales. Si bien es cierto, son homocedásticos porque lo arreglamos, acá tenemos el problema que no es normal. Tendríamos que corregir la normalidad. Este es el trabajo que tenían de tarea, ¿se acuerdan? Que no eran normales, ¿no es cierto? Entonces tenían que buscar una transformación que permitiera que fuera normal. Nos sirve haber arreglado la heteroscedasticidad si tenemos todavía problemas de normalidad. Porque cuando tenemos problemas de normalidad, incluso es peor. Porque además que los modelos, que los test estadísticos no son válidos, aparte de eso, los parámetros son sesgados. ¿Ya? O sea, son mentirosos, por así decirlo. No son los valores que uno no puede creer en esos valores. No tienen nada que ver con los valores poblacionales. ¿Ya? Entonces, es más grave incluso
que no se cumpla la normalidad, que es el tema de la heterocedasticidad. Entonces hay que ir por parte. Cada vez que ustedes arreglen la heterocedasticidad, yo les tendría que decir ya, y ahora pruebe con este modelo arreglado o corregido que sigue comportándose de manera normal. ¿Ya? Este modelo estaba mal especificado, porque acá se tenía que utilizar un modelo logarítmico. ¿Ya? Un modelo logarítmico. Antes de hacer esa transformación que hicimos ahí, tendríamos que haber iniciado haciendo una prueba de normalidad, habernos dado cuenta que no es normal, los residuos no tienen ese comportamiento, y haber arreglado eso primero. Y luego haber hecho la heterocedasticidad. ¿Ya? Primero la normalidad y luego la heterocedasticidad. Si tienes presencia de heterocedasticidad y la corriges, luego de todas maneras tienes que volver a hacer otro test de normalidad, porque el modelo probablemente ya es otro. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si en el modelo original, ahí, perdón, acá, qué pasa si en el modelo original no sé la forma que tiene la varianza? O sea, no sé si es así, no sé. Sé que hay una variable que está generando la heterocedasticidad, pero no sé de qué forma tiene, y por ende no sé qué transformación utilizar. ¿Ya? Si ese fuese el caso, vamos acá a modelos, otros modelos lineales, y dentro de otros modelos lineales aparecen los mínimos cuadrados ponderados. Ahí lo que le vamos a indicar es la variable que genera la heterocedasticidad, pero no le vamos a decir de qué manera. La forma de hacer la ponderación, o sea, esto, la elige el propio software. ¿Ya? Entonces vamos a modelos, otros modelos lineales, mínimos cuadrados ponderados. Voy a sacar esto. Ahí. Entonces yo lo haría como originalmente. Acá los salarios y acá los años. Y acá, se fija que esto no estaba antes, acá coloco la variable que está generando la heterocedasticidad. Bueno, como he hecho una regresión simple, la única sospechosa es la culpable, que sería los años, ¿no? Pero fíjate que no le indico, o no tengo que saber qué tipo de ponderación hacer. El mismo software itera y elige la que a su juicio es la más importante. ¿Ya? Es como conducir ahí en un auto automático. Sabrá si sube la cuesta en primera, en segunda, en tercera, el auto decide, y uno la verdad es que acelera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es como en modo automático. Hacemos aceptar y nos coloca entonces unos nuevos, digamos, estimadores de los parámetros. Si ustedes se fijan, si yo quiero hacer el contraste de heterocedasticidad, ya no se puede, porque se asume que ya ha sido corregido, pero sí me da esta. O sea, me dice, pero de todas maneras haga el de normalidad. ¿Ya? Porque pudimos haber corregido la heterocedasticidad, pero se pudo haber estropeado la normalidad si es que antes hubiese sido normal. ¿Se entiende? Y hay una tercera forma de hacerlo, y es con corrección ahí totalmente automática. Ahí ni siquiera uno le dice cuál es la variable. O sea, el mismo software elige la variable y luego elige la ponderación. O sea, uno le dice, hágalo usted por mí, digamos. Yo no sé mucho de esto, hágalo usted por mí. Heterocedasticidad. Ahora, ¿cómo lo corrige? La verdad es que no es un misterio. Lo corrigen. Ahí lo corrige, se fijan que incluso dan otros ponderadores diferentes. ¿Ya?
queremos hacer los contrastes, nuevamente no se puede hacer el de heteroscedaticidad porque se asume que eso ya ha sido corregido, pero sí tenemos que hacer uno de normalidad. Bueno, ahí serían entonces las formas que tenemos para corregir la heteroscedaticidad. Y una última forma de corregir la heteroscedaticidad es a través de nuestra querida corrección o transformación logarítmica. ¿Ya? A veces matamos dos pájaros de un tiro. Con la transformación logarítmica corregimos la normalidad y a la vez la heteroscedaticidad. Porque este trabajo que estamos haciendo con la tabla 3.11 tiene las dos cosas. Y cuando mejoramos la heteroscedaticidad, no mejoramos la normalidad con los mínimos cuadrados ponderados. Veamos si lo podemos corregir haciendo el logaritmo. Entonces, para hacer el logaritmo, vamos a probar un modelo. Podemos probar un modelo log-lin, lin-log o log-log. ¿Ya? Hagamos todo logarítmico. Si no están seguros, bueno, prueban todas las opciones, digamos, como es rápido hacer acá, y ven cuál es la que soluciona de mejor manera. Vamos al modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Ahora usamos como y el logaritmo del salario y como x el logaritmo de los años y aceptamos. Acá tenemos. Y vamos a hacer las dos pruebas, la de normalidad y la de heteroscedaticidad. A ver si ya corrigió ambas cosas. Vamos a hacer primero la normalidad. Voy a cerrar ahí. Y ahora voy a hacer el contraste de heteroscedaticidad. Ahí está. ¿Qué ha sucedido con la transformación logarítmica? Pregunta, ¿es normal o no es normal los residuos? ¿Se distribuye normal? ¿Cuál es la hipótesis nula? El error se distribuye normalmente. Con ese valor P, ¿rechazamos o no rechazamos? Tiene que ser menor al 5% para rechazar, eso es un 60%, ¿no? ¿60%? No, pero 44%. ¿Rechazamos? No. Rechazar tiene que ser menor al 5%. No rechazamos, entonces ¿cómo se distribuye? Normalmente. Pregunta, ¿hay heteroscedaticidad? No hay heteroscedaticidad. ¿Aceptamos o rechazamos? Aceptamos. De una sola vez, con la prueba logarítmica, con la transformación logarítmica, se corrigieron ambas cosas. ¿Ya? Entonces los modelos logarítmicos por eso son tan utilizados en la econometría, digamos, porque homogeneizan los datos y a la vez hace que se distribuyan de manera normal. Eso. Ahora, ¿cuál es la única inconveniente? Que los datos no tienen que ser negativos. Porque si son datos negativos, no existe el logaritmo. Entonces vamos a perder todos esos datos. Ya pensamos que son qué sé yo, los resultados de la empresa, la utilidad de la empresa. Entonces, si en algunos periodos hay utilidad negativa, no se puede. O la tasa de crecimiento del IPSA, ¿no? Que es la X, el crecimiento del IPSA, o la rentabilidad del IPSA. Bueno, pueden haber periodos de rendimiento negativo, ¿no es cierto? Ahí ya no podríamos usar el logaritmo, ¿ya? Porque para todos los rendimientos negativos, la transformación asumiría que ahí no hay datos, y perderíamos datos, y ahí empezaríamos a omitir datos, y eso es peor, ¿ya? Entonces los contrastes de heteroscedaticidad y normalidad. Bueno, veamos entonces el otro problema. El otro problema que pueden tener nuestros modelos es el problema de la autocorrelación. La autocorrelación solamente se da
en casos de datos con serie temporal. Solamente con datos de serie temporal. Con datos de serie temporal, o sea, los datos tienen que estar, digamos, ordenados cronológicamente, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refiere el problema de la autocorrelación? Se refiere al error, vale decir, el I real menos el I estimado. Ese error que nosotros calculamos, ¿ya? El error 1, por ejemplo, en la primera opción. ¿Ya? Acá sería el I2 real menos el I, digamos, estimado 2. Ahí se nos produce un error número 2. Y así se nos van a producir tantos errores como datos tengamos. Bueno, ¿qué quiere decir la autocorrelación? Que ese error no tiene o no se relaciona con ese error 2. O sea, si yo calculo la correlación debería ser 0 entre el error 1 y el error 2. Incluso el error 1 tampoco tiene nada que ver, o tendría en teoría nada que ver con el error número 3. O sea, son todos errores de tipo aleatorio. Cuando no es así, cuando el error 1 de alguna manera tiene memoria y genera un error o explica parte del error 2 o del error 3, ahí estamos con problemas de autocorrelación. Cuando un error está explicado por un error anterior, ¿ya? Puede estar explicado por un error anterior, ¿ya? Por ejemplo, estas son las ventas de la empresa y este es el error que tuvimos en el pronóstico de las ventas del mes, qué sé yo, agosto, y este es el error del mes de julio. A lo mejor en julio hubo una huelga, un paro, ¿cierto? Una huelga, y eso bajó las ventas, pero la empresa para el siguiente mes todavía no se pudo, pensemos, recuperar porque perdió algunos clientes, porque no estuvo a tiempo, que se producto de la huelga, y nuevamente fallamos producto de lo mismo, vale decir, de la huelga. ¿Sí? Si la huelga empieza como de alguna forma, un incendio, lo que sea, empieza a influir en más de un error, entonces tendríamos problemas de autocorrelación. Y si fuese ese el caso, significa entonces que nosotros podemos predecir parte de ese error, ¿cierto? Porque si está relacionado con el error anterior, no se cumpliría entonces el tema de que son absolutamente aleatorios. El error del periodo 1 no tiene nada que ver con el error del periodo 2 y así sucesivamente. Causas. Nuevamente, mala especificación. Vale decir, estamos usando la I igual a beta 0 más beta 1 por X, cuando a lo mejor eran logaritmos o eran la X al cuadrado. No sé, estamos con una mala especificación de la función matemática. Ese es un caso. O puede ser un problema de especificación porque nos falta una variable, hemos omitido una variable, o porque nos sobran variables. Esas son las tres causas de la mala especificación o el error de especificación. Nos sobran variables, nos faltan variables, o está mal la forma de la función matemática. ¿Ya? Esos tres los conocemos como especificación. Inercia en las variables. ¿Ya? Bueno, esto se da mucho, por ejemplo, si son datos históricos, hay muchas estructuras productivas que de alguna manera tienen una forma así como estacional, ¿no? La agricultura, el turismo, ¿cómo son esas actividades? Estacionales, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo estimo, tengo una regresión que estima en, no sé, el invierno de un año, ¿no es cierto? Voy a tener un error, porque probablemente las ventas sean menores de la media del año en invierno. Pensemos en turismo. En turismo se venden más bajo que la media del año, ¿no? En nuestra región. Es algo que sea, no sé, un tema invernal o cosas así, pero en La Serena me refiero, ¿no? Y para el siguiente año va a pasar exactamente lo mismo, porque mi pronóstico probablemente esté por encima de la verdadera venta, porque en invierno se vende menos que el promedio.
¿sí? Y como mi regresión va por el promedio, y eso va a pasar todos los años. Esa inercia, entonces, va a generar que los errores estén correlacionados. ¿Sí? Los cambios estructurales también pueden generar esta problemática. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Cuando en una misma serie de datos, en la primera mitad de los datos son muy distintos a los de la segunda mitad de los datos, por alguna razón. Cambiaron los gustos y preferencias de las personas, cambiaron la estructura productiva, cambió la economía, cambió algo, no sé, social, cambió probablemente el esquema político, ¿ya? O sea, no sé, en un periodo de tiempo la economía tiene una política de cerrarse, ¿no es cierto? Y de autoproducción y sustitución de importaciones, y en otra época apertura total, ¿no es cierto? Y cero arancel y cosas por el estilo. Si tenemos datos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la economía en periodos, digamos, de modelo económico tan distinto, probablemente vamos a tener cambios estructurales. ¿Cómo se miden los contrastes si hay cambios estructurales? Voy a ir ahí rápidamente. Mira, para ver si hay un cambio estructural, tú haces el modelo, salario, años, cualquier modelo, vas a contrastes y ahí aparece uno que se llama contraste de Chow. El contraste de Chow, o Chow, mide cambio estructural. El cambio estructural provoca la no normalidad, provoca heteroscedaticidad y también provoca autocorrelación. O sea, a lo mejor una buena idea, cuando estás recién comenzando a hacer los contrastes, los modelos, verificar si es que tienes cambios estructurales, porque si tienes cambios estructurales te va a tener que preparar para combatir con la no normalidad, con la heteroscedaticidad o con la autocorrelación. ¿Ahí? ¿No es cierto? Y aquí hay un cambio, aquí estamos midiendo el cambio estructural. ¿Ya? Bueno, ahí está la prueba, no me voy a detener mucho en eso, pero fíjese donde estaba el modelo original, aparece el output del contraste de Chow. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay cambio estructural. Tenía que hacer el modelo original. El modelo que tú estás trabajando. Ahí está el logaritmo de los años. Ah, ya. Pero da lo mismo para estos efectos, ¿ya? Yo lo voy a hacer para que quede tranquilo. Los tenía abiertos ese ahí. Ya, ahora lo voy a hacer de nuevo. Este se me quedó de antes. Salario, hacer. Ahí sí. Entonces vamos a contraste y vamos a ver si tiene cambio estructural. ¿Ya? Entonces te da, dice, no hay cambio estructural y te da un P del 5%. Si rechazamos si es que fuese menor. Como no es menor, no podemos rechazar, aunque está ahí en el límite, ¿eh? Está ahí en el límite, pero no rechazamos. No hay cambio estructural, está bien. ¿Sí? Entonces, contraste de Chow, para que lo tengan por ahí. Contraste de Chow mide el cambio estructural. ¿Qué es lo que hace? Hace una regresión con la primera mitad de los datos y lo compara con la segunda mitad y ve si hay cambio, digamos, en un. Profe, entonces cuando está el límite no se rechaza. No, usted rechaza cuando está muy seguro, digamos, ante la duda, ¿cierto? Ante la duda, abstente. Bueno, consecuencia. Los test de significancia no son válidos. Las varianzas tampoco son las que tenían que ser. Y los estimadores tienen una varianza muy grande. ¿Cómo lo detectamos? A través del análisis gráfico, pero eso no es definitivo. Tenemos el test de Durbin y Watson y tenemos otros contrastes de LM, como por ejemplo el LM. Soluciones, primeras diferencias, hacer una corrección de primeras diferencias o especificar un modelo autorregresivo. ¿Ya? A eso se refiere AR, autorregresivo. En la gráfica, ¿cómo debería verse para que no exista autocorrelación? Así. O sea,
todos aleatorios, ¿no es cierto? Todos los puntitos aleatorios. ¿Ya? Así. ¿No es cierto? Todo así. Y ojalá dentro de una banda para que sea homocedástico, ¿no es cierto? Pero aleatorios, así como están en la pizarra. Como están ahí. Como que te tomen los errores, ¿no es cierto? Y los tira a la pizarra y queden pegados así en forma al azar. Ahora, es muy difícil que yo los tire y queden así, ¿no es cierto? O que queden así. Entonces, cuando tienen alguna forma funcional conocida los errores, hay presencia de autocorrelación. ¿Ya? Esto tiene una forma lineal, ¿no es cierto? Con pendiente positiva. Acá esto es como, tiene una forma como de pi, ¿no? Cualquier forma funcional conocida que generen el gráfico de los residuos, entonces hay pruebas de que existiría autocorrelación. Pero, bueno, son pruebas informales. De todas maneras, tengo que siempre hacer un estadístico. Un estadístico muy conocido se llama el estadístico de Durbin y Watson. El estadístico de Durbin y Watson siempre lo voy a utilizar, o para poder utilizarlo, tiene que ser una muestra grande, tiene que tener beta 0 el modelo. Si no tiene beta 0, no puedo utilizar Durbin y Watson. ¿Ya? Y detecta autocorrelación de orden 1. De orden 1. ¿Qué cosa es esto de los órdenes? Por ejemplo, el error 2 está de alguna manera influido por el error del periodo inmediatamente anterior. Ese sería de orden 1. Si el error 3 está influido por lo que pasó en el periodo 1, entonces tendríamos una autocorrelación de orden 2. Y así sucesivamente. Bueno, lo de Durbin y Watson solamente es capaz de detectar problemas de autocorrelación de orden 1. O sea, lo que pasa hoy día influye en mañana, o lo que pasa hoy día está siendo influido por lo que pasó ayer. ¿Ya? Eso como son las limitantes. ¿Ya? Ahora, sabemos que es mucho más probable que si hay autocorrelación sean en periodos que están inmediatamente continuos. O sea, si pasó algo, ya no influyó en el siguiente periodo, es más difícil que influya en el subsiguiente, pero puede pasar. Por eso que Durbin y Watson se centra como en lo que puede pasar con más frecuencia, que son la autocorrelación de orden 1. Bueno, ahí hay este es el indicador Durbin y Watson. ¿Ya? El indicador Durbin y Watson es bien especial porque tiene una zona de aceptación, tiene una zona de rechazo, pero tiene una zona también donde no se puede concluir nada. ¿Ya? ¿Ok? Que son estas de acá, que se llaman zonas de indecisión. Las zonas de indecisión implicarían entonces que no puedo saber si es que existe o no puedo rechazar ni aceptar la hipótesis. ¿Ya? Fíjense que si el número es 2, no hay autocorrelación. Si es 2, significa que no hay autocorrelación. Estos números tenemos que calcularlos, pero para ser bien estricto, debería ser es más amplio, pero hagámoslo chiquitito para estar bien seguro. Si el Durbin y Watson está entre 1.85 y 2.15, más o menos por ahí, entonces siempre vamos a estar en la zona de aceptación. Si usted, el Durbin y Watson le da, qué sé yo, entre 1.85 y 2.15, usted entonces acepta de que no hay autocorrelación. Durbin y Watson entre 1.85 y 2.15. Eso hacerlo como rápido. ¿Ya? Ahora, si le da 1.70, ahí ya tenemos que ver efectivamente si queda o no en la zona de aceptación, de rechazo, qué sé yo. ¿Ya? ¿Dónde está la prueba de Durbin y Watson? Pues, si ustedes se fijan acá, no hay ningún estadístico de Durbin y Watson para el caso del salario y los años. ¿Por qué? Porque estos datos están en corte transversal.
Y Gretel, para corte transversal, asume que no va a haber autocorrelación y no la mide. Tienen que ser datos ingresados como serie de tiempo. Por ejemplo, la tabla 9.5. Si usted abre aquí, es así. Este es como el PIB de la economía, ¿ya? ¿Cómo está ordenado esto? Como serie de tiempo. Ahí están los años, ¿ya? Si los datos están ingresados como serie de tiempo, entonces recién ahí puedo hacer pruebas de autocorrelación. Entonces voy a hacer el modelo mínimo cuadrado ordinario, voy a usar el crecimiento de la economía, voy a usar el trabajo, voy a hacerlo así cortito para que sea más sencillo, y aceptar. Y fíjense que ahora apareció un nuevo estadístico dentro de todo el output que ahora se llama Durbin y Watson. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendría autocorrelación o no tendría autocorrelación? Sale 0.41. Para estar seguro que no hay, tendría que estar entre 1.85 y 2.15. Como está fuera de ese rango, lo más probable es que exista Durbin y Watson. Autocorrelación de orden 1, porque Durbin y Watson solamente hace de orden 1. O sea, el error de hoy día está influido por el error del periodo inmediatamente anterior. Entonces, si quieren estar más seguros con Durbin y Watson, pueden obtener el valor P del estadístico Durbin y Watson. Y ahí no tienen que armar este gráfico. ¿Ya? Ahora, si quisieran armar el gráfico, van a donde están las variables, digamos, y en herramientas, en las tablas estadísticas, ahí está Durbin y Watson. Ahí está nuestro amigo Durbin y Watson. Entonces, ¿qué me pide Durbin y Watson? El tamaño muestral, que son 46 datos. 46 datos. Y el número de regresores, excluyendo la constante, como una regresión simple, va a tener siempre 1. Y pongo aceptar. Y ahí me da el DL, ¿cierto? DL, que es 1.48, y el DU, que sería 1.57. Entonces, si hacemos este numerito, pues ese 2 es 2, ese es 1.48, este 1.57, y aquí me tendrían que ayudar ustedes, ya. 4 menos DL, 4 menos 1.48, 2.62. 2.52. Y ese punto sería 4 menos 1.57. 2,40 y algo, ¿no? Sí, 43. Aquí tenemos la tabla completa, ¿no? Si llegase a estar entre 2.4 y 2.52, estaríamos en la zona de indecisión. El Durbin y Watson. ¿Ya? ¿Cuál Durbin y Watson? El que aparece ahí, ¿cierto? El que aparece ahí, 0.41. Bueno, 0.41, ¿dónde está? Aquí, 0.41. ¿Qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, sí hay autocorrelación. ¿Y cómo es la autocorrelación? Positiva. La relación entre el error 2 y el error 1 es positiva. O sea, lo que pasó en el periodo 1 repercute haciendo crecer el error del periodo 2. Pero a la rápida, para evitar hacer esto, 1.85 y 2.15. Esos son los números. ¿Profe? ¿O sí? ¿Sí? Tengo que aprender el orden de la tabla.
Sí, pues, claro. Sí. Claro. Alternativa a hacer la tabla. Bueno, saber que entre el 1,85 y 2,15, y la otra alternativa es hacerlo con el valor P de la prueba. Sabemos si el valor P es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. Bueno, esto es algo que está ahí donde tenemos el modelo. En contrastes, esto que está en las últimas versiones del Gretel. Esto antes no estaba, no sé si ahí ustedes pueden medir inmediatamente. Si no tienen esto, es porque están con una versión antigua del Gretel. Pero fíjense que nos da ahí el valor P. Y eso es lo bueno, porque así te evita hacer la tabla. ¿Ya? Porque sabemos que si el P es menor al 5%, rechazamos la hipótesis no. Veamos cuánto sale el valor P. El Dubin Equation es 0,41, es el Dubin Equation, no el valor P. Y el valor P dice es muy pequeño. Muy pequeño. O sea, casi es cero. Cuando sale así es que es cero prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Menor al 5%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis no. ¿Qué significa? Que hay autocorrelación. Es una forma de detectarlo, ¿sí? ¿Es simple o es complejo? Es chiquito, difícil. Otra forma de detectarlo. Acá en el output, cuando usted ya hizo la regresión, va a análisis, gráficos, y genera el gráfico de los correlogramas. ¿Ya? Y ahí va a medir, fíjense que el mismo software le dice voy a ver la memoria hasta en 9 periodos. O sea, lo que pasó el 1 se está influyendo en el 2, en el 3, en el 4, hasta el periodo 9 de distancia. Ustedes si quieren más distancia le ponen más, si quieren menos pero yo asumo que hay que colocar lo que de alguna manera te dice el Gretel, ¿ya? Y aquí te sale el correlograma. Aquí están las correlaciones de los residuos y aquí están las correlaciones parciales. ¿Ya? ¿Qué debería ver uno en el primer gráfico? Debería ver, ¿no es cierto?, que estas gráficas rojas, que son las correlaciones de los residuos, no debiesen tener ningún tipo de orden, por así decirlo. Acá yo veo que al principio es un gráfico grande, ¿no? Y después va disminuyendo, hay un orden ahí, ¿no? Ya, eso está mal. Eso está mal porque la verdad es que eso debería ser aleatorio. ¿Ya? Eso debería comportarse aleatoriamente. No debería formar ningún tipo de orden. Ahí claramente está eso. Pero el segundo gráfico, el inferior, ese de alguna manera es el que nos arroja más información. Nos arroja unas bandas. ¿Ya? Nos arroja unas bandas. Esa banda está construida por 1,96 positivo dividido por el número de datos al cuadrado. Eso te da una banda superior. Una banda inferior que sería lo mismo, 1,96 por forma negativo, dividido por el número de datos, t sería el número de datos en raíz cuadrada, que te da entonces la línea inferior. ¿Qué debería pasar? Que todas las correlaciones deberían estar dentro de esa banda. ¿Ya? Si en alguna se saliera, significa que hay presencia de autocorrelación. Y aquí está el orden, ¿ya? Fíjese que en dónde se salió en el 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay correlación, ¿y de qué orden? 1. De orden 1. Si hubiese salido en otro, digamos, recargo, podríamos definir qué tipo de orden tiene la autocorrelación. ¿Ya? Si hubiese salido aquí, por ejemplo, hubiese sido de orden 2. ¿Eso qué significa que sea de orden 2? El error 1 está impactando en el error 3. El error 2 en el 4. El error 3 en el 5 y así sucesivamente. ¿Ya?
Conclusión entonces, ¿hay o no hay autocorrelación mirando el correlograma? Sí. Sí hay. ¿De qué orden? 1. Es importante saber el orden porque así nosotros podemos decidir la forma después de corregirlo. ¿Ya? ¿Sí? Los errores de orden 1 significa que el error de hoy influyó en el de ayer. Solamente, El de ayer influyó en el de hoy. perdón, eso sería solo entre 1 y 2 y luego 2 y 3 y luego 3. Claro, exacto. Exactamente. Que los periodos próximos hay problemas de autorregulación. O sea, como rendimiento de un alumno, por ejemplo, lo que le pasó en el primer semestre le está influyendo inmediatamente en el segundo. Qué sé yo, a lo mejor tuvo un mal rendimiento porque se enfermó y esas asignaturas que no estudió muy bien en ese primer semestre, todas las que tienen en el segundo son como prerequisitos, entonces inmediatamente le puede afectar. Si fuese de orden 2, significaría que la asignatura del segundo semestre a lo mejor no tiene nada que ver con la asignatura del primer semestre, por lo tanto no le va a influir, pero a lo mejor sí en el primer semestre del próximo año donde sí ahí están todos los prerequisitos del primer semestre. ¿Se entiende? ¿No? Entonces ahí a lo mejor influiría. Entonces puede ser de orden 1, orden 2, dependiendo de la temática, de los datos, dependiendo de los datos. Una tercera forma de hacer el contraste acá, en autocorrelación. ¿Ya? Esta sería la prueba LM. Y usted puede elegir dónde hace la prueba. Orden 1, orden 2, orden 3, o va probando varios órdenes. Acá en el correlograma, al menos ya vimos que si es que hay, está en el periodo, bueno, en el retardo 1. Entonces acá ponemos 1 y vemos si lo que dice el gráfico es efectivo. Podemos aceptar. Ya. Vamos al modelo. Y ahora nos aparece acá abajo un contraste, ¿no es cierto?, que se llama de autocorrelación, y la prueba se llama LM, ¿ya? Así como en macro, LM, lo mismo. Claro que acá significa otra cosa, pero esta. Hay una serie de valores, pero siempre quédense con el valor P. Y vamos a lo mismo de nuevo. La hipótesis nula la rechazamos si es que el valor P es menor al 5%. ¿Qué valor P tiene la prueba? Menor al 5%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no hay autocorrelación. Si rechazamos eso, entonces hemos identificado la presencia de autocorrelación. Entonces, tenemos el Durbin y Watson, el correlograma o la prueba LM. Tenemos esas tres formas de detectar. ¿Ya? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, a veces la autocorrelación es un poquito más complicada de arreglar, pero veamos. Logaritmos. Podemos usar los logaritmos y arreglar el problema. Los logaritmos no solamente arreglan la normalidad, arregla también ¿cuánto se llama? La heteroscedaticidad y la autocorrelación. Entonces aquí tendríamos que añadir logaritmos, por ejemplo, y hacer el modelo mínimo cuadrado ordinario, logaritmo del output, logaritmo del labor, y ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Sigue siendo significativo el modelo. Durbin y Watson, ¿cuánto nos dio? 1.33, mejoró, pero no está entre 1.85 y 2.15, así que a lo mejor no fue lo suficiente. Vamos con el gráfico, vamos con el correlograma. Seguimos teniendo problemas de tipo 1, según el gráfico, pero ya para estar más seguro, hagamos el contraste LM. Y aquí ya nos dice la verdad. ¿Cuánto nos sale? Un 3%. O sea, rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto?
¿Ah? Y por ende existe autocorrelación. Menos que el modelo así sin logaritmo, pero todavía hay. No nos resultó. Otra opción: tomar las variables originales y trabajar con la diferencia, las primeras diferencias. ¿Qué significa la diferencia? Que voy a tener el x2, le resto el dato del x1, la y2 le resto el dato de la y1. Ya no voy a tener el dato de la x, sino que la variación de x. La variación de y va a estar explicada por la variación de y. Cuando hago las primeras diferencias, también tienden los errores a comportarse de manera más aleatorias. Veamos si es cierto, eso es en teoría. Ahí están las diferencias, la variable 11 y 12, y lo que deberíamos hacer ahora son los mínimos cuadrados ordinarios. De la diferencia, de la y la primera diferencia de la x. ¿Ya? Hacemos aceptar. Ahora nos sale un Durbin y Watson de 2.72. Ahora como que nos pasamos para el otro lado. Era 1.85 y 2.15. Parece no estamos en el rango. Veamos el gráfico del correlogramo. A ver si se ha logrado resolver. Bueno, está mucho más aleatorio el gráfico de arriba, pero acá tenemos, ¿no es cierto?, ya dos periodos que pudiese haber, dos retardos, y ya para estar más seguro lo que vamos a hacer es el contraste de autocorrelación. Aceptamos. Si este es de la diferencia, ¿qué hacemos? Rechazamos. O sea, parece que estaba mejor el de logaritmo. Sí. Estamos más en el límite y las primeras diferencias no nos resultan. ¿Qué otra forma tenemos de arreglar esto? Sin tener que cambiar todo el ejercicio. Vamos donde están los datos originales. Y vamos a hacer un modelo de serie temporal. Perdón, ahí tengo modelo de serie temporal. Voy a mostrar acá primero. Ahí están todos así. Ahí está. Se llama así: procesamiento de Cochrane-Orr para estimar el error. ¿Ya? Especificar el modelo, ahí se usa Cochrane. Modelo. Se me acaba de perder, aquí está, errores AR, y usamos el AR1, ¿ya? Ahí está el que aparece acá en el procesamiento de Cochrane. Vamos, modelos, series temporales, errores, AR1. Un poquito de ventana que tengo demasiado. Ahí sí. Entonces ahí tiene que estar seleccionado Cochrane-Orr, ya que son los autores,
ponemos las variables, output, esta la vamos a sacar, y la otra, eso es la original. ¿Ya? Y aceptamos. ¿Ya? Entonces lo que hace acá es algo parecido a la de la heterocedasticidad, que busca un ponderador. ¿Ya? El ponderador es el que está aquí. Iteró 5 veces para poder eliminar el problema de la autocorrelación. Y aquí tendríamos el modelo ya corregido. Como pueden ver ustedes, al corregirse sigue siendo significativo. Si quiero hacer el contraste, ya no me deja hacer el contraste de autocorrelación porque el problema ya está resuelto. Sí, tendría que ser el de normalidad. Siempre el de normalidad, porque a veces se pierde la normalidad cuando hacemos este tipo de transformación. Voy a ver, sí. En este caso, corregimos la autocorrelación y el modelo sigue comportándose normal. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto es práctica, tienen que usar, jueguen con la tabla 3. ¿Cuánto era esta? 3.11, ¿no? La 9.5. Con la 9.5 traten de hacer lo mismo que hicimos ahora en clase. Hagan el modelo con la variable 1 y 2. Prueben por Durbin y Watson, correlograma, prueba LM. Tienen que concluir y tienen que ver que si hay autocorrelación y luego corrijan con el último procedimiento que vimos, que era con un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Ya? Recapitulando entonces, cuando trabajamos con el modelo de regresión lineal y hacemos la prueba de significancia individual y global, todas esas pruebas son válidas en la medida que se cumplan ciertos supuestos. Los más importantes tienen que ver con los supuestos que tienen que ver con el error. El error se tiene que distribuir normal. El error no tiene que tener heterocedasticidad ni tampoco tener presencia de autocorrelación. Si esas tres cosas se dan, entonces las pruebas de significancia individual y global podemos pensar que son válidas, o al menos no hemos encontrado, digamos, evidencia para que no lo sean. ¿Ya? Eso en primer término. ¿Qué otro problema nos podemos encontrar? El último problema que nos podemos encontrar, que son en las regresiones múltiples, en ninguna de estas que hemos estado trabajando se pudo haber generado, porque todas tenían solamente una X, pero si tenemos regresiones múltiples, se puede dar el caso que las X estén muy correlacionadas. ¿Ya? Ese problema se llama colinealidad o multicolinealidad. Pero este es un problema de las X, no de los errores. Lo de los errores ya lo dijimos ya. Normalidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Esos son los problemas. La no normalidad, la autocorrelación y la heterocedasticidad. Pero si a la vez de eso estamos trabajando con una regresión múltiple, tenemos que medir la colinealidad. ¿Qué es la colinealidad? La relación, ¿cierto? O la correlación fuerte de dos variables X. Ahora, si son más de dos X las que están correlacionadas, entonces hablamos de multicolinealidad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se genera ahí? Bueno, fundamentalmente que la varianza se infla. Siguen siendo sesgados,
la verdad es que no es tan grave como los problemas que vimos recién, pero sí la varianza crece demasiado. Y cuando la varianza crece demasiado, implicaría que las pruebas TESS y la prueba M a lo mejor no te salen significativas, cuando en la realidad sí lo son. ¿Ya? Hay dos tipos de colinealidad: colinealidad perfecta y la colinealidad que no es perfecta. Ahora, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente si la colinealidad es perfecta, porque el software no va a calcular el parámetro de la variable que está correlacionada perfectamente. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, y es igual beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más el error, donde x2 es igual a 2 veces el x1, ¿cómo es la relación entre la x1 y la x2? Perfecto. Siempre la x1 es 2 veces la x2. ¿Ya? Entonces, si tenemos ese caso, no vamos a poder calcular el beta 2. Solamente el Gretel va a calcular el beta 1 y va a decir, por problemas de colinealidad, esa variable no ha sido como eliminada. ¿Ya? Si lo quieren hacer en Excel y quieren hacerlo así como con matrices y vayan a invertir la matriz le va a quedar así imposible de invertir, porque el determinante va a ser 0. Es una matriz con determinante 0, no se puede invertir. ¿Ya? Entonces, matemáticamente no se podría hacer. ¿Ya? No se puede calcular. Por lo tanto, uno se da cuenta inmediatamente. El problema es cuando la correlación no es perfecta. O sea, si yo saco la correlación entre x1 y x2, la correlación eso es 1, ¿no es cierto? Es 1, están correlacionadas en forma perfecta. Pero si es menor que 1, pero todavía muy fuerte, que sea 0,99, 0,98, lo que sea, el método cuantitativo igual va a calcular, menos cuadrado, igual va a calcular el beta 2. Entonces no me voy a dar cuenta. Entonces, para poder advertir la problemática, lo que tengo que calcular es el factor de inflación de la varianza. Y esto es muy sencillo. Van a Gretel, vamos a generar un modelo. Por supuesto tiene que ser múltiple, entonces le vamos a agregar otra variable más a las x. Agreguemos esa otra. Ahí tenemos ahora una regresión múltiple, donde va a aceptar. Acá no está la colinealidad, sino que está en análisis, porque no está en contraste, digamos de los errores y todo ese tipo de cosas, sino que está más bien ahí. Colinealidad. ¿Ya? Y acá nos va a aparecer un indicador que es el factor de inflación de la varianza, que ojalá sea menor a 10. Si es menor a 10, significa que existe a lo mejor algún grado de correlación entre la x1 y la x2, pero no es importante. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede aceptar que hay una cierta correlación. Lo que pasa es que ese supuesto es muy difícil que se dé. ¿Cuál supuesto? Que la x1 y la x2 tengan covarianza 0. Eso es muy difícil que se dé en la economía. Todas las variables están relacionadas. ¿Sí o no? Entonces, el PIB está relacionado con la inversión está relacionada con la tasa de interés, la tasa de interés está relacionada con el tipo de cambio, todo está relacionado. Entonces es muy difícil encontrar dos variables en las X que no tengan nada que ver unas con otras. ¿Cuál es el significado del PIB? ¿Sí? Factor de inflación de la varianza. Ahí está, factores de inflación de la varianza. Y mira, incluso ahí te lo dice. Valores mayores de 10 pueden indicar un problema de colinealidad. ¿Cómo se calcula el PIB? 1 dividido en 1 menos el R cuadrado. El R cuadrado de una regresión de este tipo. X1 es igual a beta 0 más beta 1
y X2. O sea, hace una regresión entre las X. Y a esa le calcula un R cuadrado. No el R cuadrado del modelo, el R cuadrado de una regresión auxiliar. Y con ese R cuadrado lo pone en esa fórmula y calcula entonces el factor de inflación de la varianza. Eso es cuánto se infla la varianza. La varianza, entre más correlacionados estén las X, la varianza crece más. En este caso crece 1,07, o sea, prácticamente al multiplicarse por 1 queda exactamente igual. Entonces no habría problemas de inflación de la varianza. ¿Ya? Otro indicador es el factor de condición. ¿Ya? Que está aquí, digamos. Acá. Factor de condición. ¿Ya? Ese otro ponderador. Eso es lo que aparecen aquí. Esto es nuevo, estos diagnósticos no estaban antes este está en la última versión del Gretel, ¿ya? Pero habría que probar que acá, ¿no es cierto?, no fuera mayor a 30. Ese es el dato. No me lo recuerdo aquí, pero me entiendo que era 30. Bueno, pero basta con el factor de inflación de la varianza. Asegurarse que no sea mayor que 10. ¿Qué pasa si es mayor a 10? Bueno, ahí tenemos que tomar una decisión. ¿La eliminamos o no la eliminamos? Si la eliminamos, pero hay mucha teoría que dice que esa variable tiene que estar ahí, lo más probable es que vayamos a un problema de especificación. Dentro de los problemas de especificación habían de tres tipos: mal funcionalmente, que sobren variables y que falten variables, que omita variables. Si usted la elimina así muy ligeramente, pero la teoría dice que debería estar ahí esa variable, puede caer en un problema de omisión. Y eso implica que su modelo es sesgado, o sea, es mentiroso. Y en ese sentido, caemos a un problema todavía peor, ¿ya? De la colinealidad, en donde la varianza está un poco inflada, caemos a un problema de sesgo. Es peor todavía, tenemos un modelo que apunta, digamos, para la dirección contraria a donde deberíamos ir, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, con eliminar. A veces hay otras formas de mantener la variable sin tener que eliminarla. Por ejemplo, pensemos que tienen qué sé yo, la inversión igual beta 0 más beta 1 por el PIB más beta 2 por la población. Ahí, por lo general, cuando usted le pone la población a cualquier regresión, la población inmediatamente va a estar muy correlacionada con el PIB, ¿cierto? Si tiene distintos países o tiene PIB regionales, lo más probable es que haya más población, también tenga un mayor PIB. Entonces van a estar estas dos muy correlacionadas. Entonces alguien puede decir, la voy a eliminar. ¿Pero se puede hacer algo para no eliminarla? Sí. Por ejemplo, la vamos a sacar, pero la vamos a usar para transformar esto. Entonces vamos a tener la inversión per, ¿cómo se llama cuando está dividido por la población? Per cápita, muy bien. Va a ser igual beta 0 más un beta 1 por el PIB per cápita. ¿Sí? Ahí no la hemos eliminado porque está dentro de los datos, digamos, acá en la población, ¿no? ¿Ya? Y obviamente esto no va a tener autocorrelación porque, perdón, colinealidad, porque solamente hay una variable, ¿ya? Y no la hemos eliminado, simplemente la hemos utilizado para hacer una suerte de transformación. Quizás a veces eso es mejor que eliminarla, hacer una suerte de cálculo per cápita, por ejemplo, en ese caso. Como última opción, eliminar, como último caso, evaluarlo muy bien, porque a veces es mejor quedarse con algo que tiene colinealidad
pero que es insesgado a algo que no tiene colinealidad, pero es sesgado. Eso, en los ámbitos de gravedad, lo más grave es que tus errores no sean normales. Eso es lo más grave. Segundo, que omitas variables. Eso también es grave. La heteroscedenticidad, la autocorrelación, y en el último tenemos el caso de la colinealidad, que vendría siendo lo menos grave, ¿ya? Lo menos grave. Pero si podemos corregirlo, se corrige. ¿Ya? Dudas, consultas. Le dejé un ejercicio de heteroscedenticidad en el Moodle. ¿Ya? Está en Excel, para que lo traspasen al... Es muy sencillo, lo bajan, ¿no es cierto? Abren una ventana de Gretel vacía, sin ninguna ficha, porque si está así no van a poder, y arrastran eso hacia al Gretel y ahí tienen todos los datos. Entonces aprovechan de probar ahí si es que hay heteroscedenticidad, y si es que la hay, la corrigen. ¿Ya? Si lo pueden hacer en este ratito después del break, para yo poderlo ir corrigiendo. ¿Ya? Y sí, no sé si tenemos otra opción de hacerla otro día. ¿Quieren hacerlo otro día? ¿Cuándo? Vuelta de vacaciones. ¿Quieren hacer la vuelta de vacaciones? Sí. Se les va a olvidar. Ahora no. Hay muchas cosas de vuelta. Ahora, yo recomendación les haría el trabajo para la vuelta. Sí. Y ahí, la próxima semana tratar de hacer la prueba.